Imagínate tener el mundo a tus pies y al mismo tiempo las manos vacías. Esta mujer acumuló riquezas que avergonzarían a monarcas, palacios en 3 continentes, alhajas de museo y 7 esposos que le juraron amor eterno. Pero el destino es cruel. Barbara Hatton exhaló su último aliento en absoluta soledad, arrinconada en un cuarto de hotel angelino, pesando escasos 40 kilos y con menos de $3.500 a su nombre. Aquella heredera multimillonaria terminó protagonizando la tragedia más desgarradora. Acompáñenme a conocer su calvario. Bienvenidos. Pausa rápida. Déjenme aquí abajo. En una sola palabra, ¿qué es para ustedes el amor de verdad? Nos va a volar la cabeza contrastarlo con el infierno disfrazado de lujo que ella padeció. Corría el 5 de noviembre de 1912 cuando la urbe de hierro vio nacer a una criatura ahogada en billetes mucho antes de dar su primer paso. La bautizaron como Barbara Woolworth Houghton. Venía de un linaje imponente. Su abuelo Frank había levantado de la nada un coloso mercantil sin precedentes en la nación americana, esa famosa red de tiendas populares de 5 y 10 centavitos. Un concepto que sonaba a poca cosa, pero que generaba ganancias a un nivel monstruoso. Tras su partida en 1919, el patriarca dejó un patrimonio que hoy valdría cientos de millones. Y una buena tajada de ese brutal peso cayó sobre una chamaquita de apenas 6 años. Edna, la madre de la pequeña, era un alma de cristal. Emocionalmente rota y ahogada en la amargura de su unión con Franklin Houghton, un broker financiero al que le tiraba más el desmadre y la vida de cabaret que el calor de su propia familia. La tragedia golpeó en noviembre de 1917. Con escasos 4 añitos de edad, la chiquilla perdió a su madre, hallada sin vida en una suite del icónico Hotel Plaza neoyorquino. Oficialmente, se habló de un exceso de pastillas. Sin embargo, en los pasillos siempre rondó el fantasma de la duda. ¿Un simple accidente o un acto de profunda desesperación? La única certeza fulminante fue que esa criaturita de 4 años quedó en la más gélida orfandad materna en un abrir y cerrar de ojos. El silencio fue absoluto. Su entorno prefirió tragar saliva y ocultarle la verdad, escudándose en que la niña carecía de malicia para procesar semejante golpe. A partir de ahí, la trajeron de un lado a otro. Rodó entre familiares como si fuera una caja fuerte estorbosa. A su padre, sencillamente, le valía un comino ejercer la paternidad. Lo suyo eran las parrandas y los negocios, cero instinto para arrullar o cambiar pañales. Terminó botándola con su tía, después con los abuelos y finalmente en manos de criadas. De esta forma tan cruda, la niña interiorizó a la mala la enseñanza más despiadada que alguien puede sufrir. La plata jamás podrá comprar el cariño. Y peor aún, la abundancia extrema suele espantar a los afectos verdaderos. Su infancia transcurrió entre muros lujosísimos y helados. Estaba cercada por empleados que acataban órdenes sin dar afecto, y profesores de élite que instruían mentes, pero jamás consolaban. Dominó idiomas europeos y pinceladas de mandarín. Se volvió una maestra en la pose social, dominando el arte de sostener la champaña y fingir sonrisas para el flash. ¿El problema? Nadie la capacitó para entregar su confianza. Jamás le sembraron la idea de que valía por su propia esencia y que era digna de amar sin tener que poner un cheque por delante. Al soplar 12 velitas, le entregaron oficialmente una tajada del imperio. Los tabloides no tardaron en bautizarla como la chiquilla más acaudalada del planeta. Su rostro inundaba los diarios, siempre acompañado de encabezados morbosos que calculaban su colosal fortuna para cuando cumpliera 22 años. Aquel inmenso número hacía eco en cada plática, en cada titular, y en la mirada codiciosa de cuanto adulto se le acercaba, hasta devorar su identidad. Ya no era una niña. Se había vuelto un enorme fajo de billetes con rostro humano. Inconscientemente, ladrillo a ladrillo, se fue gestando esa celda de oro macizo de la cual jamás lograría zafarse por completo. Sus años mozos volaron entre colegios exclusivos del viejo continente y majestuosas villas veraniegas bañadas por el mar de la Riviera Francesa. Para el ojo público, su cotidianidad envidiable parecía sacada de las páginas centrales de las publicaciones más exquisitas y frívolas, pero tras bambalinas, era un constante decir adiós. Apenas lograba echar unas poquitas raíces en un sitio, la arrancaban de tajo para mandarla lejos. Si por milagro conectaba emocionalmente con otra persona, ese rayito de luz se esfumaba de su existencia con una facilidad pasmosa y desgarradora. La figura paterna continuaba siendo un simple adorno borroso. Hacía acto de presencia esporádicamente, la tapaba en obsequios lujosísimos y la exhibía en cenas ostentosas para robar miradas.
solo para volverse a hacer humo durante largas temporadas. Así, su mente entrelazó el cariño con el abandono y la inconstancia. El amor, para ella, eran chispazos fugaces que te dejaban a oscuras sin previo aviso. Esa dinámica tóxica la calcaría en piloto automático hasta su último respiro. Al llegar a sus 17 años, deslumbraba con una hermosura sutil y sumamente quebradiza. Lejos del porte arrollador y prepotente de las divas del cine de aquellos tiempos, ella proyectaba un aura mucho más dulce, una vulnerabilidad que desarmaba, adornada por unos ojazos que escudriñaban la vida entre el asombro y el recelo profundo. Sobra decir que los caballeros caían rendidos, aunque su fino instinto de niña marginada le gritaba una cruda realidad, la inmensa mayoría de esos pretendientes babeaban por su cuenta bancaria, no por su alma. Para 1930, con sus 17 años a cuestas, la bolsa de valores seguía en profunda agonía tras el colapso financiero de 1929. Innumerables hogares norteamericanos habían visto esfumarse el patrimonio de su vida, quedando en la calle y sin chamba. Era la época más oscura y miserable de la nación. Irónicamente, en medio de tanta hambruna, los medios se enfermaron de morbo persiguiendo cada paso de la heredera, justo cuando afilaba las uñas para su cumpleaños 21 y la liberación total de su fortuna, valorada en la friolera de $50 millones de entonces, un monto que hoy en día se traduciría en una locura de cientos de millones. La brecha social era violenta, y la prensa farandulera le sacó todo el jugo posible al escándalo. Al tiempo que el ciudadano de a pie se formaba por horas para mendigar un triste caldo, la joven quemaba más de $60,000 en sus eventos de presentación social. Aquel despilfarro en el Ritz-Carlton neoyorquino, a finales de 1930, pasó a la infamia periodística como el fiestón más ridículamente costoso que la ciudad hubiera presenciado. Tocaron las mejores orquestas entre arreglos florales traídos desde Europa y alta costura parisina, todo para deleitar a la crema innata de la alta alcurnia internacional. Semejante bofetada a la pobreza despertó un repudio masivo en la gente, una ola de resentimiento brutal que tomó por sorpresa a la heredera, dejándola sin armas emocionales para defenderse. La apodaban con saña la chiquilla de los 5 centavos, un eco doloroso del modelo que forjó el imperio Woolworth pisoteando la dignidad de sus obreros. Las sucursales amanecían sitiadas por manifestantes, mientras la prensa destilaba rabia al tachar de aberrante semejante abundancia cuando medio país se moría de hambre. Le llovían mensajes impregnados de rencor, advertencias oscuras y súplicas desgarradoras de completos desconocidos rogando por ayuda económica. En su inocencia, jamás logró asimilar qué se sentía cargar con la culpa de un sistema opresor que ella nunca diseñó. Apenas sumaba 20 primaveras. Creció bajo una campana de cristal llena de lujos, tan ajena a los golpes de la vida que la miseria le resultaba una noción fantasma, tragedias de papel impreso que jamás lograrían traspasar las puertas de su mansión. Aún así, el repudio popular le perforaba el alma, sembrando la amarga certeza de que el exterior era un territorio de garras afiladas, donde confiar era un lujo inalcanzable, y su único refugio era aquella jaula de oro. Atrapada ahí, con el alma frágil, devorada por la duda y sedienta por encontrar una caricia real, aunque aterrada de las intenciones ajenas, Barbara Hutton tropezó con el hombre que inauguraría su lista de esposos. Alexis M. Divani se llamaba aquel castigo andante, la peor condena que alguien de su cuna pudo elegir. Un aristócrata de sangre georgiana. Por más legítimo que fuera su linaje, sus motivos apestaban. Él engrosaba la lista de esos nobles que ponían su corona en subasta, europeos arruinados cuya máxima vocación era embrujar y desplumar niñas ricas americanas. Poseía un atractivo letal, modales de seda y puro mundo. Dominaba 4 lenguas con un tono hipnótico que dejaba sin aliento a cualquier auditorio, manejando el macabro arte de soltar la frase perfecta en el segundo exacto. Llegaron al altar en 1933, protagonizando un circo mediático que los diarios vendieron como el evento cumbre de la época. Envuelta en seda inmaculada, su mirada vagaba entre una ilusión temblorosa y lo que sus confidentes terminarían catalogando como un profundo y triste respiro de paz. Al fin sentía que le daban su lugar, o eso le hicieron creer. Había topado con el espejismo de alguien que prefería su compañía, endulzándole el oído cada noche jurando que no existía ser más deslumbrante. La estocada que ella jamás quiso ver fue que aquel vividor tasó las nupcias con el suegro mucho antes de hincarse con el anillo. Semejante farsa nupcial apenas sobrevivió 2 años. 2 ciclos amargos que, entre susurros y tragos de licor con sus confidentes, definiría como una lección carísima sobre la brutal brecha entre generar codicia y recibir ternura.
El tipo operaba con la genialidad macabra de las hienas. Medía al milímetro sus caricias, sus verbos y sus pausas, para que ella jurara que por fin alguien la entendía y la procuraba. Pura escenografía barata montada con un objetivo perverso. Sin siquiera cumplir 30 días de casados, el sujeto ya tejía una telaraña metódica para asfixiar las cuentas bancarias de su mujer. Arrancó sembrando ideas disfrazadas. Negocios clave, terrenos escriturados a él disque para librar a Hacienda, y lujos descarados que un noble exigía como cuota de su estatus. Pronto se quitó la máscara pasando al descaro puro. Los cálculos dictan que, en ese par de años juntos, el vividor logró ordeñarle unos $2 millones de aquellos tiempos. Alhajas de lujo, coches, mansiones y fajos de billetes. El botín de un alma rota, que equivocaba el verbo pagar con el verbo amar. Su ingenuidad jamás contempló los cuernos que le pondrían. Las faldas ajenas del tipo eran el pan nuestro de la élite europea, rumores mordaces que retumbaban a sus espaldas en cada cena, mientras ella cargaba esa sonrisa de plástico que ensayó desde chiquita. En el fondo las corazonadas le quemaban las entrañas, pero le tenía mucho más pánico al eco de la soledad que a arrastrar la vergüenza de aquellos cuernos públicos. La ruptura se concretó en 1935, arrancándole $1 millón más. El cínico literalmente le cobró una tarifa por dejarla en paz, marchándose sin un gramo de culpa, portando la soberbia helada de un mercenario que, tras cumplir su parte del trato, solo extiende la mano exigiendo su jugoso finiquito. Al paso de unas semanas, el destino lo alcanzó en un choque fatal por tierras ibéricas. Ella se deshizo en llanto, dejando la duda amarga de si le guardaba luto al canalla o a la fantasía que inventó de él. Los buitres de las noticias no tardaron un suspiro en hacer apuestas sobre la siguiente víctima, resolviéndose el misterio con una prisa que dejó helados hasta a sus biógrafos más curtidos. El siguiente clavo en su cruz llevaba por nombre Kurt von Howitz Reventlow, un aristócrata danés con mucha estirpe y las arcas vacías. La receta para el desastre era una calca del pasado: sangre de abolengo, etiqueta perfecta y pura miseria en los bolsillos. Aunque las entrañas de este tipo ocultaban un abismo muchísimo más turbio que la simple codicia del anterior. Firmaron papeles ese mismo 1935, pisándole los talones al divorcio. Semejante urgencia sacudió las buenas costumbres y le regaló la razón a las peores lenguas. La tildaban de adicta a la compañía, probando que sus millones no le compraron inteligencia emocional, y que iba de compras por esposos como quien elige un sillón para no ver la sala vacía. El trago amargo que la sociedad entera omitió fue que detrás de aquel acelere no latía un berrinche de niña rica, sino el puro y crudo pánico, el terror visceral de alguien que a sus tiernos 4 años descubrió que el desamparo no avisa, optando por atrincherarse en teatros de afecto con tal de no mirar cara a cara a la soledad. De aquel infierno brotó su única luz terrenal. Cuando Lance dio su primer llanto en el Londres de 1936, ella palpó por primera vez una felicidad que no olía a podredumbre. Cuentan los que rondaban su círculo que milagrosamente se entregó a un cariño ciego, sin sacar su libretita para cobrar los intereses de vuelta. Por una vez en su amarga vida, el afecto dejó de ser un trato de negocios para convertirse en un lazo de sangre puro y contundente. Ese niño le pertenecía desde las entrañas, y ella se debía a él, sin firmas de abogados, ni coronitas manchadas, ni fideicomisos podridos estorbando a la mitad. La desgracia fue que el aristócrata escondía los puños. Nada de bofetadas de banqueta. Lo suyo era una saña milimétrica y silenciosa tras la puerta, de esas que nadie te cree y que los cobardes niegan fácil. Los moretones se disfrazaban de tropiezos tontos en las escaleras, y los escupitajos al alma se archivaban como simples arranques de estrés. Aquella mansión se volvió un campo minado de pánico que la heredera soportó años enteros, asfixiada por el terror absoluto, ahogada en la culpa y arrinconada por una sociedad de los años 30 donde aún era tabú hablar de maridos machistas, dejándola sin palabras siquiera para gritar su calvario. Al por fin armarse de valor para romper las cadenas en 1941, la guerra campal no se libró por las cuentas bancarias, sino por el pequeño Lance. Aquel rufián se aferró a robarle a la criatura, tirando a matar con el mismo temple helado y calculador con el que su primer verdugo le había amarrado los bolsillos. Aunque la justicia terminó dándole la razón, aquel calvario en los juzgados le robó años de vida. Ese pleito le devoró la paz, el cuerpo y la cartera, dejándole heridas incurables en el alma. Llevaba 2 matrimonios arruinados y, tristemente, apenas cumplía 28 primaveras. La década de los 40 trajo consigo un conflicto bélico que despedazó el viejo continente,
borrando para siempre aquel universo de cristal donde ella solía refugiarse. Las fastuosas veladas en las capitales europeas se apagaron de golpe. El espejismo de la realeza perdió su encanto, y aquellos trayectos oceánicos que ella cruzaba como si nada, de pronto se tiñeron de una amenaza latente y mortal. Pero claro, cuando te sobra el dinero, hasta el fin del mundo parece un simple tropiezo. Cruzó el charco hacia Norteamérica, dejándose envolver por el espejismo californiano, y justo en esa meca de sonrisas falsas y estrellas de papel maché, el destino le puso enfrente al que sería su tercer esposo. El inolvidable Cary Grant encarnaba todo aquello de lo que carecían sus frívolos exmaridos. A él no le deslumbraban sus millones, pues le sobraban los propios. Reinaba en la pantalla grande cobrando cifras astronómicas. Poseía un porte tan innato que opacaba cualquier corona de la realeza. Si ese galán pisaba un salón, las miradas lo devoraban a él, olvidándose de su acompañante. Para la heredera, harta de ser vista como un simple costal de billetes o el blanco de envidias, sentir esa sombra resultó un alivio fascinante. Llegaron al altar a mediados de 1942. La prensa amarillista los tachó de inmediato con un mote brutal y pegajoso en inglés: Cash and Carry, una burla cruel que fusionaba la identidad del galán con el crudo concepto de pagar al contado. Aquel chistecito destilaba un veneno muy agudo, minimizaba un vínculo profundo a un vulgar negocio, sugiriendo que la verdadera estrella de ese romance seguía siendo la maldita herencia. La realidad escondía muchos más matices. Se adoraban con una torpeza tierna y dolorosa, típica de dos almas heridas que, tras levantar corazas impenetrables, ya ni sabían cómo dejarse abrazar. Él arrastraba un silencio pesado y los fantasmas de una niñez rota que aún le dolía. Ella, por su parte, era una maestra encantando a todos, pero incapaz de entregar el corazón. Frente a las cámaras destilaban magia pura. A puerta cerrada, el cuento se enredaba. El actor pintó su raya y jamás quiso vivir a expensas de la millonaria. Se aferró a poner mitades para la casa, blindó sus propias cuentas y rechazaba lujos desmedidos. Esa dignidad genuina descontroló por completo a la heredera en un inicio. Llevaba toda la vida rodeada de sanguijuelas y vividores, así que la decencia económica de su esposo le parecía una rareza espeluznante, algo que no terminaba de cuadrarle. Tardó en caerle el 20. Pero cuando asimiló que a él no le importaban sus cuentas bancarias, el descubrimiento no le dio paz. Al contrario, le desató un pánico paralizante, porque si a ese astro no le interesaba la billetera, significaba que amaba a la mujer desnuda de lujos, a la persona de carne y hueso, despojada del espejismo de los billetes y del apellido imponente. Y ahí estaba el dilema. En el fondo, ella sentía que no era digna de un amor tan puro. Esa duda la carcomía desde sus 4 añitos. Desde aquella lúgubre alcoba de hotel donde hallaron sin vida a su madre. Nadie le secó las lágrimas mientras el universo seguía rodando, indiferente a su orfandad. Aquel idilio con la estrella de cine fue el chispazo más real de afecto que probó en su madurez, aunque tristemente se esfumó en tan solo 3 años. Firmaron los papeles a finales del verano de 1945, sin periodicazos, sin circos en los tribunales, sin soltar veneno ante los micrófonos. Fueron solo 2 náufragos incapaces de descifrarse el alma. Se quedaron pasmados en el marco de la entrada hasta que el viento, de golpe, le cerró la puerta en la cara. Muchas lunas después, su exmarido la recordaría con una nostalgia tan dulce y desgarradora que valía más que 1000 confesiones oficiales. Aseguró no haber cruzado jamás con un ser tan brutalmente desolado. Cargaba con un vacío tan añejo y abismal que ni todo el cariño del mundo alcanzaba a remendarlo. Lo resumió como querer saciar la sed del mar, escupiendo gotas dulces. Ella no estuvo ahí para escuchar semejante puñalada de empatía en su momento, pero de haberle llegado el eco, seguro habría asentido con lágrimas en los ojos ante tan cruda radiografía de su tormento. Un mar insaciable y mendigando sorbos. 3 bodas rotas, 3 tropiezos con diferente máscara, y una herencia que se escurría como agua entre los dedos, no por gastar a lo loco, sino por ese agujero negro imposible de cuadrar en los bancos, el desgaste de comprar migajas de cariño en tierras completamente áridas. Para finales de la década de los 40, el declive de la millonaria era un secreto a voces que la alta sociedad disfrazaba con palabras amables. Murmuraban en los pasillos que sufría agotamiento, que urgía un respiro, culpando a las tensiones globales y al peso de sus desamores. Lo que nadie tenía el valor de escupir era que la pobre mujer se estaba hundiendo poco a poco en el pozo oscuro de las pastillas para dormir, ahogando sus penas en el fondo de una botella, eligiendo la anestesia total antes que lidiar con su cruda realidad.
Al final del día, era su escudo para no volverse loca. Nada que ver con los caprichos banales de un simple adicto, porque cuando el alma sangra sin que nadie lo note y no hay cura a la vista, cualquier sedante que apague el ruido resulta un salvavidas. Justo en medio de esa neblina, encontró un respiro auténtico y fascinante en el misticismo del lejano oriente, cayendo rendida ante la magia nipona y los rincones marroquíes. Encontró refugio en esa belleza exótica, en creencias ajenas a ese occidente hipócrita que la moldeó para luego destrozarla. Ese escape mental la hechizó. Sin pensarlo, adquirió una fastuosa morada en las entrañas de la Medina de Tánger y dedicó sus días a convertir aquellas paredes en el oasis más imponente y deslumbrante de todo el suelo magrebí. Lo bautizó como Sidosni. Le volcó tanta dedicación, mimo y carretadas de billetes, tratándolo con un cariño que jamás se permitió regalarse a sí misma. De cierto modo, aquella imponente fortaleza de Medio Oriente escondía entre sus muros la cara más desnuda y verdadera de la heredera, precioso, complejo y poblado de una melancolía refinada. En 1947 apareció su cuarto esposo, bajo la sombra de Porfirio Rubirosa, mientras que Alexis Mdivani operaba como un lobo calculador y Kurt von Haugwitz-Reventlow encarnaba la pura brutalidad. Rubirosa pertenecía a otra estirpe, un veneno mucho más letal. Su carisma brotaba sin el menor esfuerzo, dueño de ese imán inexplicable que desarma cualquier intento de raciocinio, pues al calor de su presencia, la razón simplemente se esfuma. Aquel dominicano fungía de diplomático, corría autos, jugaba al polo a nivel mundial y reinaba como el Don Juan más letal del siglo XX. Su previo enlace con la hija del tirano Trujillo le regaló un blindaje diplomático que el tipo supo exprimir a su antojo durante muchísimo tiempo. Su riqueza no era de cuna, sino botín de casa. Un matiz crucial, pues semejantes vividores no persiguen las cuentas bancarias ajenas por sentirse menos, sino por pura convicción. Su filosofía dictaba que saquear el oro de la otra era un derecho divino si el peaje se pagaba con seducción pura. La farsa duró 73 días, un lapso que le sangró a Bárbara entre 2 y 3 millones y medio de dólares, joyas impagables, coches exóticos y una pensión jugosa que el caribeño ordeñó por años. Así lo documentó la prensa de entonces. Cada amanecer junto a él costaba más de lo que un obrero gringo promedio ganaba partiéndose el lomo todo un año. Los diarios la hicieron pedazos. Le dedicaban portadas empapadas de una lástima burlona que calaba hasta los huesos, bautizándola como la esposa con la etiqueta de precio más alta del planeta. Hacían cuentas de cantina para ver cuánto le restaba de la herencia, apostando sin pudor sobre cuántos maridos más aguantaría su chequera. A veces Bárbara consumía esa basura impresa. Otras veces huía de ella. Daba igual. La estocada ya le había perforado el alma en ambos escenarios. Para la mirada de afuera, su vida entera se había vuelto un circo barato donde ella era la gran burla. Sin embargo, lo que el morbo público jamás presenció fue la plática desgarradora que sostuvo con su muchacho, Lance, por aquellos días, justo cuando el niño rondaba los 11 años y, con la punzante sinceridad de la infancia, le cuestionó por qué iba de boda en boda sin parar. Ella guardó un silencio sepulcral. Se le quedó viendo en una pausa tan pesada que los testigos jamás olvidarían, soltando de pronto algo estremecedor. Le aterraba que, de no tener un cuerpo acompañándola, descubriría su propia inexistencia. Aquella fue la desnudez verbal más cruda que Bárbara Hatton jamás había arrojado frente a otros en toda su etapa de madurez, soltándolo sin medir el abismo de su dolor, casi como si hablara de la lluvia en una tarde cualquiera. Lance captó el mensaje. Asintió con esa adultez prematura de los niños rotos y calló. A partir de ese suspiro, el lazo entre ambos se fracturó para siempre. El joven comenzó a procesar que su madre estaba muy lejos de ser la diosa inquebrantable que los diarios pintaban. En realidad, seguía siendo una criaturita de 4 años atrapada en un cuerpo marchito, escarbando en cada amante la misma paz que se le fue de las manos en aquel cuarto del Hotel Plaza 30 años atrás. La década de los 50 arrancó con una Bárbara sumergida en una deriva existencial que su círculo íntimo ya asumía como su inevitable condena. Pasaba largas épocas en Tánger, refugiándose en el palacio Sidi Hosni, cuyas mudas paredes le entregaban una lealtad que ningún ser humano supo darle. También huía a París, al Ritz, encerrándose en su suite de siempre con tal frecuencia que los empleados ya la veían como a un fantasma permanente del hotel. Luego se fugaba a Tokio, destino donde incubó un fervor auténtico por la herencia nipona, algo inmensamente superior al esnobismo asiático que los ricos jugaban por pura pose. Se empapó del ritual del té,
Forjó una colección de arte oriental con una mirada exquisita y halló en la profunda belleza del mutismo, el autocontrol, un eco de su propia alma atormentada, un rincón que la sociedad occidental jamás tuvo la empatía de descifrar. Precisamente en una de esas travesías por tierras niponas, el destino le puso enfrente a Gottfried von Cramm, su quinto esposo. Von Cramm, una leyenda alemana de las raquetas de los años 30. Un sujeto de un porte y un refinamiento que cuadraba de maravilla con el consuelo estético que ella mendigaba. Un tipo ilustrado, suave, con verdadera pasión por la cultura. Al revés de los buitres anteriores, él no se acercó a ella arrastrando la desesperación por morder su fortuna. Llegaron al altar en 1955, y esta unión respiraba un aire muy distinto. Una quietud serena que le tiraba más a una camaradería de sangre que a un romance destructivo. El alemán la colmaba de un trato digno e inquebrantable. Una devoción que, irónicamente, ella batallaba en asimilar, pues un aprecio carente de gritos y lágrimas le parecía todo menos cariño genuino. Se había maleducado creyendo que el amor era un campo minado, y que la paz solo significaba desprecio. Un varón que no le alzaba la voz, que no la pisoteaba ni la hundía en miserias, le sembraba una paranoia silenciosa que la carcomía por dentro, sin saber explicarlo. El lazo duró apenas 3 años. Firmaron el divorcio en 1958 sin armar escándalos, despidiéndose con una cortesía que dejó a los reporteros con las ganas de sangre. Para sorpresa de muchos, Von Cramm y ella conservaron una ternura intachable y devota muchísimo tiempo tras la separación, un detalle que desnudaba el inmenso peso de su conexión y dejaba al descubierto su amarga ironía. La triste realidad de que Bárbara era brillante para tejer con sus examantes la misma paz que jamás toleraba bajo el peso del acta matrimonial. Su sexta caída en desgracia aterrizó en 1960, del brazo de un sujeto de nombre Philip Van Rensselaer Pierpont, a quien la alta sociedad apodaba Bob Sweeney, aunque los libros guardan recuerdos bastante borrosos de su paso por esa vida de excesos. Fue un espejismo fugaz que no aguantó ni 2 años. Más tarde, ella lo retrataría con una línea melancólica que sus cronistas tatuarían para la historia. Sentenció que fue un tropiezo gentil, la peor estirpe de fracaso, pues su misma suavidad te roba la oportunidad de sacar alguna lección. Para aquel entonces, el imperio Woolworth, que en 1930 lucía como un pozo sin fondo, ya agonizaba, y la ruina no venía de una simple torpeza financiera de su parte, sino del lastre de haber arrastrado por décadas un derroche tan brutal que ni un cerro incalculable de billetes sería capaz de aguantarle el ritmo hasta el final de sus días. Las rupturas millonarias, esos obsequios desorbitados, las mansiones regadas por el mundo, los vuelos constantes, la pedrería y el tener que costearle la vida a un séquito de amistades que siempre dejaban que ella pagara los platos rotos del banquete. Esa fuga de dinero fue mermando la fortuna inicial con un sigilo implacable. Los despachos contables entraban en pánico, pero ella simplemente volteaba hacia otro lado. Ese derroche escondía una verdad brutal. No regalaba billetes por arrogancia, sino por pura orfandad emocional. Saldaba cuentas de hospital de quienes ni en sueños podrían pagarlas. Becaba a muchachos creadores que le llenaban el ojo y adquiría cuadros por montos absurdos, simplemente porque al pintor le urgía el efectivo. Apoyaba causas entrañables tras bambalinas. Poseía un corazón desinteresado que la gente jamás notó, pues el morbo prefería llevarle la cuenta de sus esposos. Lance, su muchacho, contemplaba ese abismo con una angustia empapada de cariño. Ya era todo un galán lleno de bríos, que dejaba el alma en las pistas de carreras, heredero del vigor paterno y del temperamento frágil de su madre. Ese lazo resultó ser el único puerto seguro y sincero para ella. El joven le marcaba seguido, se daba sus vueltas para verla, y la frenaba en seco con ternura cuando notaba sus arranques autodestructivos. Él representaba su única ancla verdadera en medio de tanta fantasía. Por tal motivo, el trago amargo que le deparaba el destino la destruiría por completo. El año 1962 marcó la llegada de su séptimo, y definitivo, enlace nupcial. Se trataba de Raymond Doan Binna Champasak, un monarca laosiano de sangre azul con el que tropezó en alguna de sus travesías por el sudeste asiático, alguien de temple sosegado y cortesía oriental, cuyo perfil embonaba a la perfección con los laberintos del alma que la mujer había forjado tras años de total deslumbramiento por el misticismo de Asia. Junto a él, experimentó por última ocasión ese espejismo temprano que siempre antecedía a sus bodas, la frágil esperanza de que esta vez la historia sería distinta, de haber tocado puerto al fin. Sellaron el pacto en Tánger,
bajo los techos del palacio Sid Hosni, arropados por una multitud multicultural que pintaba de cuerpo entero ese universo mestizo y vagabundo que la había cobijado en su adultez. Cuentan los testigos que fue un festejo de ensueño. Ella lucía sedas niponas y unas gemas tan espectaculares que hubieran opacado a la mismísima realeza europea. Mostraba esa mueca alegre, ensayada por décadas, ese gesto que juraba que el alma no le dolía, que la dicha era plena, que ahora sí era la buena. El idilio aguantó 5 años, muriendo en 1967. Resultó ser su etapa madura más duradera, y a la vez, la más silenciosa de todas. Raymond jamás fue un tipo despiadado o ventajoso. A diferencia de los rufianes de su juventud, simplemente habitaba una galaxia paralela. Su visión de la vida y los apegos chocaba de frente contra el hambre afectiva que carcomía a Bárbara, con esa sed de atención donde requería que la adoraran a diario. Al firmar el divorcio, ella rondaba los 54 años, cargando con 7 uniones legales, 7 fracasos amorosos, y un patrimonio que, según sus asesores, apenas era una migaja del imperio de 1933. Las cifras bailaban dependiendo a quién le preguntaras, aunque el diagnóstico siempre apuntaba al mismo abismo. Una caída libre, letal y sin paracaídas. Fue justo ahí, tras aquel amargo adiós en la década de los 60, que su cuerpo empezó a pasarle factura a una velocidad espeluznante. Tantas pastillas, ese trago usado para adormecer las penas, los regímenes de hambre que la dejaron en los puros huesos aterrando a sus doctores, y esas madrugadas en vela anestesiadas con píldoras adictivas. Todo ese castigo acumuló un saldo rojo que su anatomía ya no pudo saldar. Apenas arañaba los 45 kilos y el simple hecho de caminar ya era un tormento. Rara vez se dejaba ver bajo los reflectores, y cuando salía, desataba lástima y morbo, cuchicheos que ella sentía en la nuca pero fingía ignorar. Aquella dama que en los años 30 acaparaba las portadas derrochando opulencia, ahora deambulaba como un fantasma de cristal, seca por dentro, víctima de sus propios demonios. Y entonces cayó ese balde de agua fría, una desgracia que ni todos los billetes del planeta podrían frenar o encubrir. El 24 de julio de 1972, su amado Lance Reventlow perdió la vida al desplomarse en la Sierra de Colorado. Apenas pisaba los 36 años. La navecita se fue a pique en plena tempestad y el desenlace fue fatal para todos a bordo. Los allegados que la acompañaban al enterarse de la pesadilla narran una estampa que coincide, calcada letra por letra, en la memoria herida de cada uno de los presentes. Confiesan que su alma simplemente hizo cortocircuito. 0 escenas teatrales, ni un solo desmayo escandaloso o llanto rasgándose las vestiduras, fue una muerte en vida mucho más sombría y tajante, como esa lumbre que nadie apaga de un soplido, sino que de a poco se queda sin leña hasta esfumarse en la nada. El muchacho encarnó el único cariño inquebrantable que jamás cruzó por su camino, la única persona a la que adoró ciegamente, sin llevar cuentas de si le pagaban con la misma moneda, sin desconfiar de sus intenciones, y libre del terror a que la dejaran botada, ese mismo pavor que había podrido cada uno de sus romances adultos. Su chiquillo jamás le daría la espalda por ser su propia sangre. Una raíz mucho más honda que cualquier pleito de abogados, chequeras compartidas o linajes oxidados. Y de pronto, la muerte le había arrebatado a Lance por el único ángulo que ella jamás previó en sus peores pesadillas. Quienes fueron a darle el pésame en los meses oscuros posteriores se toparon con un cascarón vacío. Alguien que había perdido el hilo de las ganas de aferrarse a la vida. Tampoco fue una claudicación pensada ni un berrinche escénico. Era simplemente el desgaste terminal de un alma que cargó a cuestas demasiado vacío por años, y que de pronto ya no vio un solo motivo válido. Esa inmensa fuerza requerida para despertar a diario y enmascarar el absurdo de la existencia. Ahí arrancó el ocaso definitivo de Bárbara, un penoso letargo que demoraría 3 largos años en consumarse. El tramo final de su existencia se sintió como una asfixia paulatina. Su universo entero se encogía inexorablemente mes con mes. Fincas, castillos y alcobas de lujo repartidas en 3 continentes se esfumaron gota a gota. A ratos por voluntad, muchas otras por auténtica urgencia económica, y otras porque el simple hecho de sostener esos muros drenaba un vigor que ya la había abandonado. O quizá, ante la ausencia de Lance, ya no quedaba nadie a quien deslumbrar. Remató en el mayor de los sigilos su palacio marroquí, esa joya de Tánger que moldeó con devoción por décadas. Un desprendimiento que le desgarró el alma. Sus íntimos juraban que tras firmar los papeles, guardó un silencio sepulcral por semanas enteras.
Pronunciar aquel despojo equivalía a clavar más hondo el puñal de la realidad. Aquel rincón marroquí representaba el único refugio terrenal donde su espíritu había logrado apaciguarse de verdad. Era su trinchera intocable, un territorio exento de acuerdos nupciales, regateos o la pesada sombra de buitres exigiendo su tajada. Terminó anclándose en Los Ángeles, recluida dentro de una recámara de hotel que fungiría como su morada definitiva hasta el final de sus días. Sobra decir que el recinto derrochaba elegancia, fiel al estilo que siempre la acompañó. Sin embargo, no dejaba de ser un alojamiento transitorio, un mero parador. Resulta de una ironía poética y desgarradora observar cómo la antigua heredera universal se marchitaba entre paredes rentadas, no por insolvencia para adquirir un hogar, sino porque forjar uno exige la esperanza del mañana, el deseo de afianzar raíces. A ella, el porvenir ya no le ilusionaba nada. Su séquito se achicó brutalmente. Aquellas amistades de la época dorada se evaporaron a la par de los billetes, y no siempre por pura vileza o conveniencia fría, sino por la simple inercia de la alta alcurnia. Un ecosistema parasitario que exige combustible constante, y al secarse el pozo, la manada simplemente busca otros pastos. Sobrevivían contados rostros leales, almas auténticas que resistieron tormentas mediáticas, fracturas amorosas y el paso implacable del tiempo. Eran apenas un puñado, y sus apariciones se volvían cada vez más esporádicas. Mientras tanto, su cuerpo se marchitaba con una cadencia casi calculada. Los doctores de la época describían un cascarón humano castigado por años de tormentos emocionales y abusos físicos, huérfano de cualquier tregua reparadora. Su adicción a los fármacos era ya un abismo insondable, una condena prácticamente irreversible en esa etapa del partido. Tragaba chochos para conciliar el sueño, otros para obligarse a abrir los ojos y unos más para adormecer las dolencias, calmantes para la angustia que exigían nuevos químicos para mitigar los daños colaterales. Una espiral recetada por especialistas que, resignados, ya no buscaban sanarla, sino apenas alargar la agonía. Apenas probaba bocado. La báscula rondaba los 40 kilos, reduciendo a los puros huesos una figura que otrora desbordaba esbeltez, sin llegar jamás a esa cadavérica fragilidad. Las escasas placas que lograron filtrarse, pues huía de los reflectores con una aversión inédita en ella, exhibían a una extraña, un fantasma para quienes atesoraban su estampa de los años 30. Aquellos inmensos ojos y pómulos afilados, que alguna vez fueron el imán de todas las miradas, lucían ahora desproporcionados, flotando sobre una tez casi de papel china, teñida con el tono enfermizo de quien vive encerrada a la sombra. Pero entre tanta penumbra, la esencia de la vieja bárbara solía asomarse en chispazos fugaces. Quienes cruzaban la puerta de su alcoba anticipando lo peor, terminaban boquiabiertos ante la brillantez de su plática. Su sarcasmo no solo seguía vivito y coleando, sino que el desencanto lo había afilado como una navaja. Fascinaba su retentiva milimétrica para evocar lienzos, paisajes y conocidos del ayer. Devoraba libros con apetito feroz y continuaba atesorando, aunque en proporciones ínfimas, piezas y caprichos que le acariciaban la pupila. Defendía a capa y espada sus posturas sobre los templos nipones o la lírica persa, y discurseaba magistralmente sobre el abismo que separa al silencio que nutre del silencio que aísla. Era, sin temor a errar, la mente más fascinante de cualquier salón que pisara, y trágicamente, el alma más desamparada también. Los pocos que la acompañaron en el ocaso de sus días compartían una estampa idéntica, casi calcada. Visualizaban a la heredera postrada en su sillón, custodiada por las escasas obras que no vendió, sosteniendo un tomo abierto sobre las piernas, páginas que a ratos hojeaba, y que otras tantas abrazaba con la ternura de quien se aferra a la mano de un ser amado, perdiéndose a través del cristal con una mirada ajena a la melancolía visceral. Era un dejo de apatía mucho más ancestral y pacífico, la rendición absoluta de quien se cansa de nadar contra una marea insuperable. Aquel imperio Woolworth, esa descomunal dote de $50 millones que la prensa desmenuzó sin pudor por décadas, terminó evaporándose hasta tocar cifras que la historia aún debate, pero que rondaban los ínfimos $3.500. Exactamente la misma pírrica cantidad que habría derrochado en arreglos florales para una sola velada en 1930. No experimentó la miseria de la calle, claro está. Contaba con ángeles de la guarda, benefactores que saldaban deudas, y un precario salvavidas social que la mantenía a flote de la indigencia total. Sin embargo, la abismal caída poseía una ironía tan cruel que no exigía explicaciones. El derrumbe gritaba por sí solo su trágica crudeza. El 11 de mayo de 1975,
La heredera exhaló su último aliento en aquella recámara de Los Ángeles. A sus 62 años, el parte forense dictó un infarto al miocardio, pero los suyos entendían perfectamente que ese músculo llevaba décadas fracturándose de formas mucho más abstractas y profundas. La carne, a fin de cuentas, no hizo más que firmar la sentencia de muerte que su espíritu venía padeciendo desde hacía una eternidad. Su desenlace careció de espectacularidad. Ninguna portada de periódico pudo exprimir de ahí un clímax digno de primera plana. Simplemente fue una dama que cerró los ojos en la soledad de una cama de hotel, entregándose a un sueño eterno. Al mutismo inicial le siguió el alboroto social al enterarse del suceso, desatando aquel morbo, tan suyo, lleno de curiosidad y condena, que jamás soltó a Bárbara mientras fue figura pública. Llovieron esquelas llenas de contrastes profundos. Unas cuantas le brindaban una empatía auténtica, retratando un camino herido desde la niñez, donde el afecto y la chequera se enredaron por culpa de un entorno que le arrancó cualquier alternativa. Muchos más decidieron hacer leña del árbol caído, destilando la sorna de siempre. Enumeraban a sus maridos, sumaban los millones derrochados en ellos. Cuadraban la herencia de los Woolworth con la misma frialdad de un contador al cerrar el mes. Pero ninguna nota de prensa logró rasgar la superficie para revelar la ironía más cruel y profunda de su alma. A Bárbara le sobró capital para adueñarse de cualquier capricho terrenal. Residió en los paraísos más deslumbrantes, se envolvió en sedas de precio incalculable, deleitó su paladar en los banquetes más exclusivos, recorrió el globo terráqueo gozando de alas inalcanzables para el resto, y aún así, pereció con la incógnita más primitiva carcomiéndola. Aquella duda de si alguien la valoraba por su pura esencia, completamente despojada del peso de sus fideicomisos, libre del linaje rimbombante, lejísimos de los fajos de billetes que anunciaban su llegada antes de siquiera asomarse. Semejante vacío se gestó en 1917, arrinconado en una suite del icónico Plaza neoyorquino. Al quedar huérfana a los 4 años, viendo al universo seguir su marcha sin frenar para consolarla, herida que sangró a lo largo de 58 años, sumando 7 esposos, cruzando incontables fronteras, esfumando fortunas y cargando una desolación que ningún gentío logró anestesiar jamás. Existe un retrato muy sonado entre quienes escudriñaron su vida, capturado hacia 1931, cuando rondaba apenas sus 18 o 19 primaveras. Aparece reposando en una especie de balcón europeo, teniendo al mar Mediterráneo, o alguna vista muy similar, cobijándole la espalda, envuelta en prendas vaporosas, perdiendo la mirada más allá del lente. No existe pose alguna, ni se dibuja la típica sonrisa forzada. Únicamente respira en ese instante, congelada en la vulnerabilidad de quien ignora ser observada, mostrando su rostro al desnudo, libre de máscaras teatrales, y aquel gesto íntimo desnuda una verdad que las sesiones de estudio más producidas jamás lograron rozar, la imagen de una joven escarbando en busca de algo vital, pero no a lo lejos ni en los paisajes, sino en sus propias entrañas, inmersa en el mutismo abrumador de aquel que husmea en un rincón sombrío, muerto de miedo de que su anhelo ni siquiera sea real, pero aferrada a esa necedad, pues rendirse implicaría tragar el trago amargo de que ese vacío nunca tendría cura. Las 7 bodas de esta mujer acaparan la memoria colectiva, pues al final, el morbo se cuenta fácil, y los pleitos se vuelven inolvidables. El sarcasmo cruel de una mujer podrida en dinero, pisoteada por vividores, resulta un bocado demasiado jugoso para cualquier columna de chismes. Sin embargo, encasillar su tormento en eso significa tropezar con la misma piedra que la sociedad entera le arrojó mientras respiraba, idolatrar el trofeo e ignorar al ser humano. Ella encarnaba a alguien que descubrió, a la mala, y desde temprano, que el cariño trae fecha de caducidad, que la gente es efímera, y que las cuentas bancarias jamás te blindan de las tragedias. De hecho, casi siempre terminan por agigantarlas, pues actúan como imanes para aves de rapiña, expertas en fingir devoción con tal de exprimir la cartera. Solo fue una mujer empeñada en intentar, a través de innumerables y torpes tropiezos, todos motivados por una angustia que le desgarraba el pecho, parchar un abismo inmenso que se le abrió en el alma a sus 4 años. Un hueco que ningún mayor logró suturar jamás. Cary Grant, el único galán que llegó sin hambre de plata, logrando así estimarla con un cariño que casi rozaba lo auténtico, comentó una vez que ella encarnaba la evidencia de que el oro no brinda amparo alguno, sino que funciona como un reflector despiadado. Te exhibe sin que nadie te conozca de verdad. Te vuelve un trofeo accesible pero carente de afecto, y te hace blanco de la avaricia, no de la empatía.
El enorme imperio de los Woolworth floreció gracias a un hombre que despachaba chucherías de 5 centavos, forjando un reino a punta de ventas minúsculas. Y terminó por marchitarse en una nieta que malgastó todos sus días intentando adquirir, a puro billetazo limpio, eso que ni todo el oro del planeta puede pagar. Un chiste macabramente exacto y totalmente estéril, tal como ocurren las crueldades del destino cuando el daño ya es a todas luces irreparable. Hay relatos que con los años se vuelven mitos, y otros que terminan destapando nuestras miserias. El Calvario de Bárbara pertenece, sin duda, al segundo grupo, pero no por tratarse de un modelo a seguir, ni porque nos regale la típica fábula barata con moraleja feliz y estructurada, sino más bien porque expone una carencia de nuestra especie que raspa si la miras de frente, pero que te hipnotiza de forma enfermiza una vez que abriste los ojos. A un montón de años de su deceso, los investigadores que hurgaron en su expediente con rigor concuerdan en verdades incómodas que los reporteros amarillistas prefirieron silenciar por completo. Todos avalan que ella cayó presa de un entorno rapaz, donde sus cuentas bancarias dictaron quién era mucho antes de que descubriera su propia voz. Saben que el golpe de quedarse tan sola, tras perder a su mamá a los 4 añitos, lidiar con la frialdad patológica de su padre y crecer totalmente a la deriva sin un puerto seguro, terminaron abriendo surcos oscuros en su mente que ningún cheque en blanco, ni el mejor psiquiatra de aquel entonces, tenían la más remota capacidad de sanar. Todos concuerdan en algo: quienes sacaron ventaja de ella jamás toparon con pared. Y esto no ocurría porque pecara de una simple inocencia. La triste realidad es que, desde su niñez, asimiló que el cariño siempre cobra peaje, y que cubrir esa cuota era la única forma de evitar el abandono. Sin embargo, la mayor revelación de su vida no se esconde en los enlaces nupciales, las dolorosas separaciones o el dineral despilfarrado, ni en el patrimonio hecho cenizas. Lo que te rompe el alma es la constancia de su entrega inagotable. Aun cuando exprimían su nobleza sin piedad, aun cuando tergiversaban sus intenciones dejándola en la lona. Ella obsequiaba a manos llenas porque entregar cosas fue la única dinámica de cariño sin exigencias que logró conocer. Repartía billetes entre sus maridos, amistades, extraños, fundaciones y pintores. Básicamente, financiaba a cualquiera que le rogara con la suficiente credibilidad. Y justo en esa manía enfermiza de regalar hasta lastimarse a sí misma, habitaba eso que sus detractores tachaban de flaqueza pura, mientras que los más empáticos atinaban en diagnosticar como una urgencia desesperada de calor humano que jamás halló un puerto seguro. Lo que dejó físicamente es casi una burla frente al imperio que pudo edificar. Ninguna asociación benéfica ni clínica presume su nombre. Y tampoco hay pabellones de arte que la inmortalicen. Aquel imperio de los Woolworth, forjado magistralmente por su abuelo a lo largo de muchísimos años, se hizo agua entre los dedos de una sola descendiente, esfumándose en un suspiro. Al final de la tormenta, solo sobrevivieron las alhajas rematadas tras su funeral y aquel caserón de Marruecos, que brincó de dueño en dueño hasta quedar irreconocible, aunque neciamente aferrado a la tierra, cual si las paredes se empeñaran en sobrevivir a sus difuntos dueños. Existe, sin embargo, una herencia invisible pero profundamente imborrable. Los textos del siglo XX la enmarcan como la protagonista absoluta de una tragedia que el mundo actual logra diagnosticar mucho mejor que en sus tiempos. El drama profundo de esos individuos cuya cartera rebosante los transforma en presas de caza en lugar de personas reales. La cruz de tantas mujeres que son tasadas como mercancía de lujo mucho antes de tener el chance de descubrir su propio brillo interno. El calvario de aquellas almas a las que, desde la cuna, les taladran la idea de que el cariño ajeno es producto exclusivo de su cuenta bancaria, hasta el punto de volverse incapaces de creer que alguien pueda quererlos por su pura esencia. Bajo esta lupa, su biografía no es el mero chisme de una millonaria caprichosa de antaño. Hablamos de una llaga del alma que los billetes jamás cicatrizan, sino que por el contrario, suelen pudrir y hacer mucho más honda. Y nos resuena tanto porque no ocupas tener 50 millones de dólares para padecer este vacío. Basta con haber crecido en un hogar donde nadie te explicó que el querer no es un negocio, que el tiempo de los demás no se alquila, y que el puro hecho de respirar te da el derecho absoluto a importar y ser validado. Jamás logró asimilar esta lección de vida, y vaya que no le faltaba capacidad intelectual para comprenderla. La tragedia fue que nadie llegó a tiempo para guiarla, y los parásitos que la rodearon luego andaban tan hipnotizados por su billetera que ni se molestaron en rescatarla. Caminó siempre entre multitudes, pero respiró por última vez en la más cruda orfandad. Coleccionó 7 esposos distintos, y aún así, nunca conoció un verdadero nido familiar.
recibió un imperio económico capaz de sostener a innumerables descendientes, y lo quemó completo persiguiendo esa paz interior que ninguna moneda logra facturar. Y tal vez ahí radica el nudo en la garganta de toda esta tragedia. Lo macabro no es el dinero quemado, ni el historial de fracasos amorosos o su decadencia económica, sino el solo imaginar que alguien con tanto oro, bajo los reflectores mundiales y con la atención de la prensa encima suyo durante tantísimos años, tal vez expiró sin escuchar de forma rotunda esas palabras tan elementales y urgentes para el alma, ni como parte de un pacto, ni pidiendo favores por adelantado, sino un cariño real, crudo y directo, que le demostrara que alguien la adoraba de verdad. Así se apaga la leyenda de Barbara Woolworth Hatton, la chiquilla más acaudalada de la tierra, la patrona que alquiló afectos de alcoba, la misma que quizá jamás conoció el cariño genuino, o lo que es más cruel. Si algún alma pura llegó a quererla, estaba tan rota y blindada que simplemente dejó ir ese tren sin abordarlo. Ambos escenarios te dejan un vacío tremendo en el pecho y, para su desgracia, los dos suenan dolorosamente posibles.